La cuarta unidad que vamos a ver ya para el examen final, chicos, ya casi terminando, ¿verdad? Rápido se va el tiempo, es la evaluación de activos no renovables, que a este se le llama agotamiento. Y nos dice acá que se conoce como agotamiento a la pérdida de valor de ciertos recursos naturales, como lo son las minas, pozos petroleros y áreas forestales, que por su carácter extinguible gradual proporciona ingresos durante un tiempo, agotándose después. El valor de estos activos depende del tipo de recurso, la cantidad que genere y el tiempo en que se agotará. Cabe mencionar que el producto que se extrae de este tipo de recursos es en su mayoría no renovables. Tardan mucho tiempo en volver a ser extraídos. En la evaluación de activos agotables se pretende que el comprador de uno de estos activos espera recibir la rentabilidad de la inversión a una tasa de interés determinada y el reembolso eventual de su inversión original. Cuando hablamos de la evaluación de estos activos no renovables, como nos dice acá, son ciertos activos, ¿verdad?, que se van generando de lo que son los recursos naturales. Y estamos hablando, por ejemplo, las minas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se explota en las minas? Tenemos, por ejemplo, lo que es carbón, oro, plata, níquel, ¿verdad? Acá en Guatemala se da mucho la explotación de níquel, ¿verdad? Sabemos que hay muchas empresas, ¿verdad?, que son extranjeras que están aprovechando lo que son los recursos acá en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, hay en San Marcos, en Izabal, en Santa Rosa, ¿verdad? Que son algunas ahí conocidas que se da lo que es la extracción de ciertos minerales. Por ejemplo, más que todo es el níquel, ¿verdad? También hay algunas de oro, y hay otro tipo de minerales, ¿verdad? También nos habla sobre que algunos recursos son no renovables en su mayoría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder explotar cierto recurso, pero va a ser por un tiempo determinado, ¿verdad? Va a llegar el momento en que se va a consumir totalmente ese producto, ya no se va a poder seguir extrayendo, ¿verdad? Algunos nos dice acá, tarda mucho en volver a ser extraído. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del área forestal, que son los bosques, ¿verdad? La producción de lo que es la madera, por ejemplo, ¿verdad? Esa área forestal tarda un tiempo para que se pueda volver a extraer ese producto, ¿verdad? Porque sabemos que para que crezcan los árboles, para que se dé el bosque, va a pasar cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, en esta unidad lo que vamos a realizar es la evaluación. Al igual que como vimos en los bonos, ¿verdad? Determinamos cuál es el precio, ¿verdad? Cuál es el valor al día de hoy de un bono. Pues lo mismo tenemos acá en agotamiento. Vamos a determinar cuál es el valor, ¿verdad? Al día de hoy de un recurso natural no renovable. Por ejemplo, de una mina, de un pozo petrolero, de un área forestal, ¿verdad? Que nos menciona acá, determinar cuál es su valor. ¿Para qué nos sirve determinar esto, verdad? Nosotros como auditores debemos de conocer estos temas, ¿verdad? El tema que vamos a ver acá, pues va a ser a grandes rasgos realmente, ¿verdad? Conocer un poquito sobre lo que es la evaluación de los activos no renovables. Financieramente, ¿cómo podemos nosotros determinar el valor de esos activos no renovables, ¿verdad? Donde hablamos de inversión, ¿verdad? Siempre van a necesitar conocer, ¿verdad? Financieramente, cuál es su valor, cuál es su rendimiento, ¿verdad? Y pues ahí estamos nosotros presentes siempre en esos temas, ¿verdad? Entonces debemos de conocerlos. Tenemos entonces nosotros acá en este tema determinar, ¿verdad?, cuál es el valor de ese activo no renovable. Para poder determinarlo, pues hay ciertos elementos importantes que debemos de conocer. Por ejemplo, el rendimiento que va a generar esa mina, por ejemplo. ¿Cuál es la tasa de rendimiento que espera ganar el inversionista, verdad? Porque ellos, pues,
van a tener un portafolio de inversiones donde van a tener varias opciones que ellos pueden escoger, ¿verdad? En qué invertir. Entonces, ellos siempre tienen, ¿verdad?, una tasa de rendimiento la cual ellos desean ganar. Debemos de conocerla, ¿verdad? El valor también, si existe, ¿verdad?, un valor residual de lo que es el recurso natural. Y también es importante que conozcamos el plazo de la explotación, por cuánto tiempo se puede explotar ese recurso, ¿verdad? Son algunos de los elementos importantes que debemos de conocer para determinar financieramente cuál es su valor. Obviamente, para poder determinar cada uno de estos elementos es importante, ¿verdad?, realizar antes un estudio técnico, donde un especialista, ¿verdad?, en esta rama, pues va a realizar ese estudio, ¿verdad?, donde va a determinar el valor, el rendimiento, perdón, que va a generar, ¿verdad?, que generaría anualmente ese recurso natural, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo se puede explotar ese recurso, ¿verdad? Y ahí entra también el inversionista, ¿verdad? ¿Cuánto es su tasa de rendimiento que él desea, ¿verdad? Esto también es otra forma de inversión, ¿verdad? Al igual que los bonos, por ejemplo, es otra forma de inversión. Entonces, como les digo, va a tener una cartera, ¿verdad?, de opciones en las cuales él puede decir, yo puedo invertir en explotar un recurso natural, por ejemplo, yo puedo invertir en bonos, ¿verdad? Yo puedo dejar el dinero en el banco, en un plazo fijo, por ejemplo, ¿verdad? Él va a tener distintas opciones, entonces siempre va a tener una tasa de rendimiento que desea, ¿verdad?, ganar, lo mínimo que él espera ganar en una inversión que vaya a realizar. Entonces, para la simbología que nosotros vamos a trabajar acá, tenemos A, que es el valor actual o costo del bien del activo agotable. Ese es el valor que vamos a determinar, ¿verdad? ¿Cuál es su valor al día de hoy? R mayúscula, que es el rendimiento anual que genera el activo. Estas son las utilidades netas, ¿verdad?, que va a generar anualmente ese recurso natural cuando empiece a ser explotado. Este valor normalmente va a ser en quetzales, ¿verdad? Va a generar 700,000 de rendimiento, 1,000,000 de rendimiento, ¿verdad?, anual. R minúscula, la tasa de rendimiento que desea ganar con la inversión, esa la va a indicar el inversionista, ¿verdad? ¿Cuál es su tasa de rendimiento? ¿Cuánto es lo que él espera ganar en esta inversión? Si él considera, ¿verdad?, el recurso natural, la explotación, ¿verdad? D mayúscula, el valor del activo al final del periodo de explotación. Al final, ¿verdad?, de la explotación del activo, pues ya no va a seguir extrayéndose, por ejemplo, los minerales, ¿verdad? Pero va a tener un valor la tierra, ¿verdad? Entonces, también puede existir un valor residual o valor de desecho, como le llamemos. En algunos casos va a haber valor residual, en otros no, ¿verdad? J, que es la tasa de interés a la que se acumula el fondo. M, capitalizaciones en el año de la tasa de interés. Y N, que es el plazo de la explotación, por cuánto tiempo se va a explotar ese recurso, ¿verdad? En la tasa de interés que nosotros vemos acá, al igual como veíamos en los bonos, ¿verdad?, que tomamos en cuenta la tasa de mercado, la tasa vigente, ¿verdad?, al momento de realizar la evaluación, pues aquí también vamos a tomar en cuenta esa tasa vigente, que es la tasa de interés a que se acumula el fondo que nos menciona acá. Esa tasa vigente, ¿verdad?, la vamos a tomar porque nosotros, en el caso de la evaluación de los activos no renovables, pues vamos a ver que existe una tasa de rendimiento que desea ganar el inversionista. Por ejemplo, hablamos de que quiere ganar un 10%, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta la tasa vigente, la tasa de mercado que decíamos en la evaluación de bonos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo está la tasa en la actualidad, la tasa de interés, ¿verdad? Entonces ahí vamos a determinar
el valor del activo, podemos determinar el rendimiento anual que va a generar, podemos determinar si realmente genera esa tasa de rendimiento que quiere el inversionista o genera una tasa menor o mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí también se juegan esas tasas, la tasa que desea el inversionista y la tasa vigente, ¿verdad? Que es la tasa de interés anual que nos menciona acá. ¿Por qué manejamos esa tasa? Porque, como les digo, el inversionista va a buscar la mejor opción, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pasen también al 10º semestre y vean lo que es la formulación de proyectos, también van a ver que existe esa tasa, ¿verdad?, que desea ganar el inversionista, porque siempre él va a considerar, ¿verdad?, una tasa. Menor a esa tasa yo no invierto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta la tasa vigente, ¿verdad? Para toda inversión siempre vamos a tomar en cuenta cuál es la tasa que está en el mercado y cuál es la tasa que desea ganar el inversionista. Entonces, esta es la simbología que vamos a utilizar para este tema. Como les digo acá, es solo una pincelada de lo que es el tema, ¿verdad? Porque realmente hay muchos más elementos que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Pero esto más que todo es el especialista, ¿verdad? El que está, en el caso de las empresas, por ejemplo, que ya trabajan acá en Guatemala, ¿verdad? Que ya explotan esos recursos, estas empresas pues tuvieron que haber hecho un estudio técnico antes de iniciar con la inversión, ¿verdad? Porque nadie va a querer perder. Ellos buscan generar rendimiento, ¿verdad? Entonces tuvieron que haber hecho un estudio técnico antes de invertir, ¿verdad? Entonces, ese estudio técnico pues ya nos da todos los elementos, ¿verdad? Pero como les digo, tiene que ser alguien que conozca el tema, ¿verdad? Un especialista en el tema de lo que son los activos no renovables. Ya nosotros acá solamente vamos a determinar entonces financieramente cuál es el valor de ese activo no renovable de acuerdo a la información que nos está dando el especialista, ¿verdad? Que ya son los elementos como el rendimiento anual, la tasa de rendimiento que desea el inversionista, el valor de desecho, la tasa de interés, la capitalización y el plazo, ¿verdad? Que es la simbología que tenemos acá que vamos a utilizar. Entonces tenemos aquí 2 ejercicios que son los que vamos a trabajar. Vamos a ver si nos da tiempo el día de hoy. Y las fórmulas que vamos a utilizar tenemos acá en la siguiente página. Agotamiento de recursos naturales no renovables. Y tenemos 3 fórmulas. Nos dice cuando no existe valor residual. Si se dan cuenta en las fórmulas, no tenemos la variable D, que es valor residual, ¿verdad? Entonces, cuando no exista valor residual, vamos a utilizar estas 3 fórmulas. Podemos determinar valor actual, rendimiento anual y tasa de rendimiento. Para valor actual tenemos aquí la primera fórmula, nos dice valor actual o costo del bien agotable, ¿verdad? Si me dice determine cuál es el valor del activo no renovable o, por ejemplo, los ejercicios nos indican el valor del activo, ¿verdad? Que la están vendiendo a un precio y que determinemos si ese valor está correcto o no está correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que valor actual es igual a la rentabilidad anual dividido a la tasa de rendimiento más 1 más J dividido M elevado a la M menos 1 dividido 1 más J dividido M elevado a la M por N menos 1, que es la primera fórmula. Podemos determinar también la rentabilidad anual, que nos indiquen cuál es el valor del activo, ¿verdad? Y que nos pidan que determinemos cuánto va a generar de rentabilidad anual. Entonces tenemos la R mayúscula. Y luego la R minúscula, que es determinar la tasa de rendimiento que espera el inversionista, ¿verdad? Verificar si realmente con ese precio va a lograr esa tasa que él desea, ¿verdad? Puede generar una tasa mayor o una tasa menor para tomar decisiones, ¿verdad? Si él quiere un 20% y la tasa de rendimiento que genera ese activo no renovable es de un 15%, por ejemplo,
él va a tener otras opciones que le van a generar el 20, ¿verdad? Entonces, también esto le va a servir para la toma de decisiones, ¿verdad? Aquí nosotros usamos estas fórmulas. Pueden encontrar distintas fórmulas que se pueden utilizar que al final pues nos van a dar los mismos resultados, ¿verdad? Aquí no es una camisa de fuerza porque podemos encontrar otra forma como determinar estos valores, sí lo podemos encontrar, otras fórmulas también, ¿verdad? En las cuales nos van a llevar al mismo resultado. Aquí más que todo es para poder conocer, ¿verdad? Los elementos necesarios para poder determinar ese valor actual, ¿verdad? Poder hacer esa evaluación de los activos no renovables. Pero en la actualidad, si alguien quiere determinar financieramente cuál es el valor, por ejemplo, de una mina, de un pozo petrolero, ¿verdad? Ya hay programas, ¿verdad? En los cuales se ingresan todos los elementos y les va a dar el valor, ¿verdad? Ya no es que vayamos a trabajar nosotros con la fórmula, ¿verdad? Pero la idea es de que conozcamos por lo menos los elementos que necesitamos para poder determinar esa evaluación. Luego tenemos otras 3 fórmulas. ¿Cuándo existe valor residual? Tenemos valor actual o costo del bien agotable. Vamos a determinar entonces valor actual, que es la A mayúscula. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos en la fórmula D, que es el valor residual, ¿verdad? R mayúscula, rentabilidad anual. Aquí también ya tenemos el valor de desecho agregado, valor residual. Y la R minúscula, que es la tasa de rendimiento. También tenemos aquí el valor residual, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que nos indique el ejercicio, vamos a ver si hay valor residual. Utilizo las 3 fórmulas que están abajo, ¿verdad? En la última parte de la página. Y si no existe valor residual, utilizo las primeras 3, dependiendo de lo que tenga que determinar. Ese sería entonces el tema de agotamiento. Vamos a ver el primer problema de estos 2 que tenemos acá. Yo ya lo tengo acá y me dice el problema número 1, la empresa Montana tiene interés en comprar los derechos de explotación de una mina de oro en el departamento de San Marcos. Y se estima que al final de 20 años de producción, el terreno puede tener un valor de 40,000 quetzales. La producción anual que se espera obtener es de 700,000. Los inversionistas desean obtener el 20% sobre su inversión. El fondo se puede acumular a una tasa del 16% anual capitalizable semestralmente. El propietario de dicha mina requiere por la venta la cantidad de 4 millones. Se requiere determinar lo siguiente. Aquí ya me está indicando, ¿verdad?, que es los derechos de explotación de una mina. Y me dice que se estima que al final de 20 años el terreno puede tener un valor de 40,000. Aquí ya me está indicando que existe valor residual, ¿verdad? Y que ese va a tener un valor al final de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la mina se puede explotar por 20 años nada más. Entonces ya me están dando el plazo de la explotación. Luego me dice, ¿verdad?, que la mina, el propietario de la mina quiere 4 millones por la venta de la mina. O sea que ese es el valor al que la están vendiendo, ¿verdad? 4 millones. Para hacer la evaluación, me preguntan hasta qué cantidad se puede pagar por los derechos de explotación de la mina. Alguien que está vendiendo los derechos de explotación, ¿verdad? ¿Será que realmente vale 4 millones? ¿Será que me la están dando muy cara, verdad? Es lo que va a decir el inversionista. Tengo que hacer la evaluación, determinar si realmente vale esos 4 millones o está muy cara, ¿verdad? Que si está muy barata, pues ni pensarlo 2 veces, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dicen es hasta qué cantidad se puede pagar por los derechos de explotación de la mina. ¿Cómo voy a responder acá? Voy a determinar un valor actual. ¿Cuál es el valor al día de hoy de la mina de acuerdo a la información que nos están dando?
que se va a explotar por 20 años, que su valor residual va a ser de 40,000, que va a obtener una producción, o sea, un rendimiento de 700,000 y que desean obtener el 20% de tasa de rendimiento, ¿verdad? Luego me dice, si se aceptara el precio demandado, si se aceptan los 4 millones, ¿verdad? Si aceptan comprarla a 4 millones, ¿qué tasa de rendimiento obtendrían los inversionistas? ¿Será que obtendrían el 20%? ¿Obtendrían más? ¿Obtendrían menos? Entonces podemos determinar la R minúscula, ¿verdad? Que sería la tasa de rendimiento. Luego me dice, considerando el precio demandado, o sea, los 4 millones, tomando en cuenta que se compra 4 millones, ¿qué rendimiento anual será necesario para obtener la tasa de rendimiento del 20%? Entonces aquí podemos determinar la R mayúscula, que sería el rendimiento anual o rentabilidad anual. Entonces en este ejercicio de una vez vamos a determinar los 3 puntos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces hasta qué cantidad se puede pagar por los derechos de explotación de la mina. Primero vamos a determinar el valor actual. Para eso entonces vamos a tomar qué datos son los que vamos a necesitar. Conforme vamos en la lectura del ejercicio, lo primero que nos dice es de que se estima que al final de 20 años la producción, el terreno puede tener un valor de 40,000. Entonces aquí me están dando el plazo, ¿verdad? Que es de 20 años. Y también me están indicando que va a existir un valor residual, que es de 40,000. La producción anual se espera obtener es de 700,000. Esta es la rentabilidad anual que me están indicando. Entonces tengo 700,000. Y luego me dice que el inversionista desea obtener el 20%. Entonces tenemos R minúscula con 0.20. Y la tasa de interés me indica que es del 16% anual capitalizable semestralmente. M igual a 2. Y con esto determinamos el valor actual. Como vemos acá, sí existe valor residual, ¿verdad? Que es de 40,000 quetzales. Entonces vamos a nuestras fórmulas y nos vamos a la segunda parte. ¿Cuándo existe valor residual? Ahorita voy a determinar valor actual, que sería la primera fórmula la que voy a trabajar. Entonces tengo acá la fórmula que voy a utilizar. Y lo que voy a hacer entonces, trasladamos los datos. Entonces tenemos que valor actual, vamos a hacerlo más abajo. Valor actual es igual a rendimiento anual más el valor residual. Entonces tenemos 700,000 más 40,000 por 1 más J dividido M elevado a la M menos 1. Entonces vamos a tener 1 más 0.16 dividido 2 elevado a 2 menos 1. Dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a M por N, que sería 2 por 20 menos 1.
Y todo esto dividido. Vamos a agregar aquí la tasa de rendimiento, que es 0.20 más y copiamos lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que tenemos en la parte del numerador. 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 por 20 menos 1. Y con esto pues operamos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a operar lo que está en el corchete, ¿verdad? Pues tenemos 700,000 más 40,000 por, operamos el numerador y nos da 0.1664 dividido 20.72 45 215. ¿Me verifican los datos, chicos, por favor? Por si hay algún cambio, ¿verdad? Y tenemos 0.20 más. Acá tenemos los mismos datos, ¿verdad? Porque es la misma operación. Entonces tenemos 0.1664 dividido 20.72 45 215. Y acá vamos a hacer entonces la división 0.1664 dentro de 20.72 45 215. Y a ese resultado lo multiplicamos por 40,000. Y luego hacemos la suma. Entonces nos da 700,000 321.1654 dividido, igual hacemos la división, ¿verdad? 0.1664 dentro de 20.72, luego hacemos la suma, 0.20 más su resultado, y nos da 0.208029 135. Aquí hay que tener cuidado con las operaciones, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque se da mucho que primero suman 700,000 más 40,000. Y ahí ya está mal el resultado, ¿verdad? Porque aquí hay una multiplicación. Entonces, primero hay que hacer la multiplicación y luego la suma. ¿Cuánto nos da el resultado? $3,366,457,12. Muy bien, gracias. 3.366,457.12. Muy bien, gracias. ¿Les dio a todos el resultado? Sí, Liz. Sí, licenciada. Muy bien, gracias.
Tenemos entonces el resultado 3.366.457. Y acá el valor que nos dieron es de 4 millones. Están vendiendo la mina en 4 millones, ¿verdad? El propietario dice que quiere 4 millones. Entonces aquí ya respondemos a la primera pregunta. ¿Hasta qué cantidad se puede pagar por los derechos de explotación de la mina? Entonces se puede pagar 3.366.457.12. No 4 millones, ¿verdad? Están vendiéndola a un valor más alto. De acuerdo a la información que tenemos. Plazo de 20 años, valor residual de 40,000, rendimiento anual de 700,000, tasa de rendimiento del 20% y la tasa de interés del 16% capitalizable semestralmente, ¿verdad? Entonces ya respondimos a la primera. Luego me dice, si se acepta el precio de 4 millones, ¿qué tasa de rendimiento obtendrían los inversionistas? ¿Será que obtendrían el 20% que ellos esperan? ¿Qué consideran ustedes? Tal vez no. No. ¿Por qué considera que no obtendrían ese 20%? Porque es una cantidad mayor a la que sale en el valor actual. Exactamente, gracias, porque estarían pagando más, ¿verdad? De lo que realmente vale esa mina. Estarían pagando una cantidad mayor. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que no va a generar ese 20%, ¿verdad? Va a generar una tasa menor. Pero ¿cuánto generaría si se pagan los 4 millones? Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Si se pagan los 4 millones, ¿qué tasa de rendimiento obtendrían los inversionistas? Entonces vamos a determinar cuál sería esa tasa. Ya vimos que el valor actual de la mina no es 4 millones, ¿verdad? Es una cantidad menor. Para esto, entonces, yo voy a volver a agregar aquí los datos que voy a necesitar. Voy a tomar en cuenta el valor de la mina de 4 millones. ¿Por qué? Porque me están diciendo que si pagamos los 4 millones, ¿cuánto sería la tasa de rendimiento que obtendrían? Entonces voy a tomar como valor actual los 4 millones. Voy a tomar el plazo, que es de 20 años. El valor residual, 40,000. El rendimiento anual, que es de 700,000. La tasa de interés, 0.16, y la capitalización, que es 2. Entonces yo voy a buscar mi tasa de rendimiento, ¿verdad? La que espera el inversionista. Voy a las fórmulas y voy a buscar tasa de rendimiento, que sería la R minúscula, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que existe valor residual. Entonces voy a copiar mi fórmula. Y trabajo para determinar cuánto sería entonces la tasa de rendimiento que generaría. Entonces tengo el valor, el rendimiento anual, que sería 700,000, más el valor de desecho, 40,000. Vamos a agregar aquí un corchete porque se me olvidó colocárselo ahí. Entonces tenemos 1 más J dividido M. Vamos a tener 1 más 0.16 dividido 2.
elevado a 2 menos 1, dividido 2 por 20 menos 1. Esto dividido el valor actual, que sería los 4 millones, ¿verdad? Entonces tenemos acá la primera parte menos 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a m por n, 2 por 20 menos 1. Y operamos. Entonces tenemos 700,000 más 40,000 por... Si hacemos las operaciones acá, vamos a ver que es el mismo valor que tenemos en la primera parte, ¿verdad? Donde determinamos valor actual porque es lo mismo, 1 más j dividido m elevado a la m menos 1. Entonces vamos a tener 0.1664 dividido 20.7245 215 dividido los 4 millones. Menos. Igual acá vamos a copiar otra vez lo mismo. 0.1664 dividido 20.72 45,215. Y aquí ya podemos hacer de una vez la operación, ¿verdad? 0.1664 dividido entre 20.72 45,215. Eso lo multiplicamos por 40,000. Luego sumamos los 700,000 y el resultado lo dividimos dentro de 4 millones. Y nos da 0.1750 80 291 menos la otra parte nos da 0.008029 136. ¿Cuánto nos da la tasa de rendimiento? 16%. 0.17. ¿Decimales? ¿Tenemos? Sí, tenemos 16,705. 11,55. Muy bien, gracias. Entonces nos da 0.1675, ¿verdad? 11,55. Entonces, para dar la respuesta, lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé nuestra tasa de 16.71%, ¿verdad? Lo vamos a dejar con 2 decimales. En las operaciones trabajamos todos los decimales. Y cuando llegamos al resultado, lo dejamos solo con 2, ¿verdad? Entonces tenemos acá en la segunda pregunta
¿Cuánto obtendrían los inversionistas de tasa de rendimiento? Si pagan los 4 millones, ya no van a obtener el 20%, ¿verdad? Ellos obtendrían el 16.71%. Luego nos preguntan, bueno, entonces si consideramos los 4 millones, ¿qué rendimiento anual será necesario para obtener la tasa del 20%? Ya vimos de que no nos da el 20, ¿verdad? Nos da un 16.71. ¿Qué consideran ustedes del rendimiento anual? ¿Será que genera los 700,000? Tal vez sí, porque están recibiendo 40,000 por el terreno. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tal vez les Yo hice digo que mal sí. la pregunta. ¿Consideran que con esa, nos dice aquí, qué rendimiento anual será necesario para obtener la tasa del 20%? ¿Consideran que esos 700,000 es suficiente para la tasa del 20%? No, Lick, porque de hecho, aplicando a los 700,000 nos dio una tasa baja. Más baja, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces, nos preguntan aquí, ¿cuánto tiene que ser entonces el rendimiento anual que tiene que generar la mina para que se obtenga el 20%? ¿Tendría que ser un rendimiento anual mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a determinar cuánto sería ese rendimiento anual, ¿verdad? Que debería de generarse para obtener el 20%. Como les digo, el inversionista dice, yo quiero un 20, ¿verdad? Y si me dice, esta generaría un 16%, ¿verdad? De acuerdo al rendimiento anual que es de 700. Entonces, tendrían que aumentar el rendimiento anual para que genere ese 20%. Entonces, ¿qué datos vamos a tomar? Siempre vamos a tomar el valor actual con los 4 millones, ¿verdad? Porque estamos analizando si se comprara ese valor. El plazo de la explotación, el valor residual. Aquí vamos a tomar la tasa de rendimiento que ellos quieren, que es el 20. La tasa de interés y la capitalización. Entonces voy a buscar cuánto sería el rendimiento anual que debería generar para obtener el 20%. Vamos entonces a buscar esta fórmula, ¿verdad? R mayúscula, rentabilidad anual. ¿Cuánto existe? Valor residual. Entonces tengo mi fórmula acá y traslado los datos para determinar cuál sería ese rendimiento. Entonces tengo valor actual, que es 4 millones, por la tasa de rendimiento, que es 0.20 más 1 más J dividido M, elevado a M menos 1 dividido menos el valor residual, 40,000, perdón, por
1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 por 20 menos 1. Y aquí operamos entonces 4 millones por 0.20 más, aquí nos vuelve a dar el mismo valor que hemos venido trabajando, ¿verdad? Porque es la misma parte de la fórmula. 20.7245 215 menos 40.000 por 0.1664 dividido 20.7245 215. Entonces tenemos acá 4 millones por, hacemos la división más 0.20 y nos da 0.20 8029 135 menos, hacemos la división, multiplicamos por 40.000, nos da 321.1654 368. Y ahora primero hacemos la resta, ¿verdad? Primero hacemos la multiplicación. ¿Cuánto nos da? 832.116.54. Verifiquemos, por favor. Menos el 321, 31.795,38 centavos. Gracias. 795.37 tengo yo acá. Aquí entonces ya respondemos a la tercera pregunta, donde nos dice ¿qué rendimiento anual será necesario para obtener el 20%? ¿Verdad? Si ellos pagaran los 4 millones. Ya no sería 700.000 que tendría que generar de rendimiento anual, ¿verdad? Sino que 831.795.37 tendría que ser el rendimiento anual para que se genere el 20% de tasa de rendimiento que espera el inversionista. Entonces ahí estaríamos finalizando el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué son los tres variables que podemos determinar, verdad? Lick, una consulta. Dígame. Entonces, digamos, en la fórmula anterior, lo que se determinó fue el porcentaje dejando la inversión establecida y también la renta anual, ¿verdad? Pero lo que cambiaba era el porcentaje y en la siguiente lo que cambia es la renta anual, ¿verdad? Así es. Aquí estamos determinando, ¿verdad? Con los datos que nos da el ejercicio, que genera un rendimiento anual de 700.000 y que el valor de la mina es de 4 millones.
estamos determinando cuál sería el rendimiento, la tasa de rendimiento que generaría, ¿verdad? Y generaría 16%, dejando los 700,000. Pero como el inversionista quiere el 20, entonces él dice, no, yo quiero el 20. Entonces evaluamos, ¿verdad? Y determinamos que para que genere el 20%, tenemos que aumentar esa rentabilidad anual. Y habría que aumentar esa rentabilidad a 831,795,37. Aquí ya tomamos en cuenta que la tasa de rendimiento que quiere el inversionista es el 20, ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. No sé si estamos bien ahí, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. Todo bien, licenciada. Muy bien, gracias. Perdón, licenciada, yo sí tenía una duda. Dígame. Por ejemplo, en las fórmulas de rentabilidad anual y tasa de rendimiento, Ajá. una, yo lo que entiendo por el nombre, ¿verdad? O sea, se hace al año y la otra se hace periódicamente, ¿o estoy mal? La tasa de rendimiento. Ajá. Sí, también es anual. También es anual. Ah, ok, está Ujú. bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Lo que sucede es de que como el inversionista, independientemente, ¿verdad? De la opción que él escoja, ¿verdad? En qué va a invertir, él siempre va a tener una tasa de rendimiento anual, ¿verdad? Que él desea obtener. Incluso si hablamos, por ejemplo, de otras inversiones, ¿verdad? Cuando ustedes vean los proyectos, también van a ver ahí que el inversionista siempre va a tener su tasa de rendimiento, que la vamos a tomar anualmente. Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Veamos entonces el ejercicio número 2. Les quiero comentar, chicos, me indicaron que el día miércoles, bueno, para el curso, ¿verdad? Porque yo pregunté, para el curso le pregunté al coordinador, entonces vamos a terminar hoy este ejercicio, aunque nos tardemos unos minutitos más, y el día miércoles ya no tendremos clase. Entonces nos veríamos hasta después de Semana Santa, pero sí quería dejar este tema, ¿verdad? Para que ustedes ya lo tengan. Si en algún caso viene parte de esto en el laboratorio especial. También comentarles que el laboratorio especial se les va a estar compartiendo hoy por la tarde, más o menos de aquí a las 6 de la tarde, considero yo que ya lo tengo, para que ustedes lo empiecen a trabajar. Si tuvieran alguna duda con ese ejercicio, con ese laboratorio, ustedes me pueden escribir, ¿verdad? Tuvieran duda de algún ejercicio de laboratorio, para poder yo indicarles ahí alguna duda que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio vale 9 puntos. Entonces, sí les voy a pedir, chicos, por favor, que lo trabajen bien, ¿verdad? No vamos a dar respuestas porque es una tarea. Se asume que ya conocen todos los temas. Ya más adelante vamos a ver la forma en que se va a calificar, pero son 9 puntos. Entonces se les va a dejar desde hoy para que ustedes empiecen a trabajar. Ahorita todavía no sé cuántos ejercicios son porque no me lo han trasladado, pero ya se les va a compartir hoy por la tarde, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya tengan informado esto, para que puedan trabajar, avanzar un poquito ahorita que nos vamos a ir de vacaciones por la Semana Santa. Ahora ya cuando regresemos yo les voy a indicar la fecha en que se va a entregar. Eso va a ser más o menos, no terminamos las clases en abril, ¿verdad? Más o menos por ahí, por el 17 más o menos van a tener que entregar, 17, 19, por ahí va a estar la fecha, porque a finales de abril tengo que entregar notas, ¿verdad? Entonces ya tiene que estar calificado. Entonces para que tengan un poquito más de tiempo se les va a entregar desde ahorita.
Si hubiera algún ejercicio que no hemos visto que es de la unidad 5, ustedes lo dejan, ¿verdad? Y ya lo realizan cuando veamos ese tema, pero para que puedan adelantar. Entonces vamos a terminar hoy este ejercicio para que no tengamos clase el día miércoles. No sé si están de acuerdo. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Gracias. Entonces veamos el problema. Nos dice la empresa Merlin S.A. adquirió una mina en 3.900.000. Aquí ya me está indicando que ya la compró, ¿verdad? Estiman obtener una producción anual de 650.000 durante 15 años. Aquí ya me están dando el plazo, ¿verdad?, de la explotación. El fondo de reposición se acumula a una tasa de interés del 16% anual capitalizable semestralmente. Al final de los 15 años de producción, el terreno se podrá vender en 75.000. Los inversionistas necesitan obtener una tasa de rendimiento del 15% y saber si el precio pagado es el correcto. Y si no fuera correcto, ¿hasta qué producción anual sería necesario para justificar el precio pagado para obtener la tasa de rendimiento del 15%? Ya vimos en el ejercicio anterior que si cuando determinamos el valor actual se está pagando más, no va a generar la tasa de rendimiento esperada, ¿verdad? Entonces aquí me dice primero que determine el valor actual. Si ese es el valor correcto que pagaron, ¿verdad? Ellos pagaron 3.900.000. ¿Será correcto? No sabemos. Tenemos que determinar el valor actual. Luego de determinar el valor actual, si es un valor menor, ¿verdad? Si ellos pagaron más, yo tengo que determinar cuánto sería la producción anual necesaria para que genere el 15% de tasa de rendimiento. Entonces, primero vamos a determinar valor actual. ¿Qué datos me están dando? Me dice que estiman obtener una producción anual de 650.000. Entonces tenemos 650.000 durante 15 años. Entonces el plazo de la explotación, 15, a una tasa de interés del 16%, capitalizable semestralmente. Y me dice que al final de la producción el terreno se podrá vender en 75.000. Entonces tenemos 75.000 y los inversionistas esperan obtener un rendimiento del 15%. Les voy a determinar el valor actual. Aquí existe valor residual. Entonces vamos a usar la misma fórmula del ejercicio anterior, ¿verdad? Valor actual, que sería esta que estamos viendo acá. Valor actual o costo del bien agotable. Entonces tengo mi fórmula, trasladamos datos. Tenemos la rentabilidad más el valor residual por 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 por 15 menos 1 dividido 0.15 más 1
más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido operamos lo que está en el corchete, ¿verdad? 650,000 más 75,000 por, hacemos la operación, nos da 0.1664 dividido 9.06 2656 88,9. Ahí tenemos 0.15 más. Copiamos otra vez los valores, ¿verdad? Porque es la misma operación. 9.0 62 65 68 89. Y hacemos la operación, primero el numerador, dividimos por 75,000 más 650,000 y nos da 651,377.0796. Usamos todos los decimales, ¿verdad? .1664 entre 9.06 26 56 889 más 0.15 y nos dan 0.16 83 61061. ¿Cuánto nos da? Nos da 3.868.929.52. No sé si estamos bien con ese valor. Sí, licenciada, me da lo mismo. Muy bien, gracias. Lic, me da .51, no sé si habrá problema. No, está bien. Tenemos aquí que adquirieron la mina en 3.900.000. Y vemos que el valor actual es de 3.868.000. Hay una diferencia, ¿verdad? Se compró un poco más alto el valor al valor actual, ¿verdad? Entonces, nos dice acá, si no es el valor correcto, aquí vamos a indicar que no es el valor correcto, ¿verdad? Que es más alto el valor al que se compró. Entonces, como no es correcto, ¿será que nos dice acá hasta qué producción anual sería necesario para justificar el precio pagado para obtener la tasa de rendimiento? Como no es el precio correcto, ¿será que nos va a generar el 15% de tasa de rendimiento? No, licenciada. No nos va a generar esa tasa, ¿verdad? Pero el inversionista quiere el 15%. Entonces nos dicen
¿Qué producción anual sería la necesaria para lograr el 15% de tasa de rendimiento? ¿Qué tendríamos que determinar? La tasa de El rendimiento anual. El rendimiento anual, ¿verdad? Exactamente. Aquí no es necesario que nosotros determinemos los tres valores, ¿verdad? Valor actual, rendimiento anual y tasa de rendimiento. Depende de lo que nos indique el ejercicio. Por ejemplo, aquí solo me están pidiendo primero que determine el valor actual. Si no es correcto, ¿cuánto sería el rendimiento, la rentabilidad anual que debe generar para obtener el 15% de tasa de rendimiento? Entonces, solo son dos valores los que voy a determinar. Ya determiné el valor actual, ahora voy a determinar el rendimiento anual. Cuando nos da un valor menor, el valor actual, al que está el precio del activo, ¿verdad? Vamos a ver que no nos va a generar la tasa que espera el inversionista. Entonces, vamos a determinar aquí cuál sería el rendimiento anual que debe generar para obtener ese 15%. ¿Qué datos voy a tomar? Aquí sí voy a tomar el valor al que adquirieron la mina, ¿verdad? 3.900.000. El plazo de la explotación, la tasa de interés, la capitalización, el valor residual y la tasa que ellos quieren obtener. Entonces voy a buscar el rendimiento anual, que es el que me están diciendo aquí, ¿verdad? En esta parte, vamos a ver. Acá ve hasta qué producción anual sería necesario, ¿verdad? Para obtener el 15%. Entonces vamos a nuestras fórmulas y utilizamos rentabilidad anual, ¿verdad? ¿Cuándo existe valor residual? Entonces trasladamos los datos. $3.900.000 por la tasa de rendimiento 0.15 más 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2, 2 por 15 menos 1 menos 75.000 por 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1. 1 más 0.16 dividido 2. 2 por 15 menos 1. Operamos y nos da, vamos a dejarlo detallado, 0.15 más, aquí las operaciones son las mismas del anterior, ¿verdad? Porque son los mismos datos. Entonces tenemos 0.1664 dividido
9.062, 65, 68.89 menos 75,000 por 0.1664 dividido 9.062, 65, 68.89. Tenemos entonces 3.900.000 por 0.1683 61,061 menos 1.377.079608. ¿Cuánto nos da? $655,231.06. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Tenemos ahí la respuesta de que como se adquirió a 3.900.000, ¿verdad? Y el valor correcto era 3.868.929. Entonces, como se pagó más, ¿verdad? Ya no generaría la tasa del 15%. Habría que aumentar la rentabilidad anual para que se logre el 15%. Entonces ya no generaría 650,000, ¿verdad? Sino que tendría que generar 655,231.06 para que genere la tasa de rendimiento que espera el inversionista, que es del 15%. Entonces ahí tendríamos la respuesta del ejercicio número 2, donde me indica, ¿verdad?, que si no es el valor correcto el que se pagó, ¿cuánto sería la producción anual necesaria para obtener el 15% de tasa de rendimiento? Y ahí estaríamos con ese segundo problema. No sé si hay alguna duda. ¿No hay dudas? ¿No? Muy bien, chicos. No, Lick, de mi parte todo bien, gracias. Gracias, Silvia, muy amable. Este tema, como les digo, es bastante sencillo. Tenemos que ver más que todo qué es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Si es la tasa de rendimiento, si es el rendimiento anual, lo que siempre nos van a pedir que determinemos va a ser el valor actual, ¿verdad? Si el valor que nos están indicando es el correcto, o que nos pregunten directamente cuánto es el valor actual, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de la unidad 4, es muy cortito, como les digo. Ya solo nos quedaría pendiente el tema de la unidad 5, que es cálculo actuarial, que lo vamos a ver después de la Semana Santa. Solo de recordarles, les vamos a trasladar el laboratorio especial, ¿verdad? Para que ustedes inicien a trabajarlo, tiene un valor de 9 puntos, ahí estaríamos ya con la zona total, que serían 6 puntos de los laboratorios, como son 3 los que entregaron, 2 puntos cada uno, y 9 de laboratorio especial, serían 15, ¿verdad? Más 55 de examen, porque ahorita el segundo examen vale 30 puntos. No sé si se vieron ahí que cada ejercicio del examen valía 6 puntos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos ya la zona.
espero yo entonces que para ahorita en el transcurso de estos días yo voy a continuar calificando, ¿verdad? Y ya les voy a trasladar su nota. Considero yo que para después de Semana Santa, pues ya nos quedaría solamente el laboratorio especial pendiente de nota, nada más, ¿verdad? Entonces ya vamos ahí acumulando casi todo. Entonces, chicos, nos quedamos acá el día de hoy. Nos vemos hasta el después.